No veo, por eso quiero ver. Si quieres, lo compartimos ahorita. Bueno, pues muy buenos días a todas las personas que se dieron cita esta mañana por acá en la Casa 1 de la Universidad de Guadalajara. Estamos de plácemes por tener a unos invitados muy especiales que nos acompañan para dialogar, para reflexionar sobre un tema que de pronto en la academia y de pronto en CUSH parece no tener un peso pues, relevante o parecía no figurar. Y sin embargo estamos convencidos que es necesario, ¿no? En esta coyuntura que proponemos desde la Mesa de Gestión y Desarrollo Social y del Observatorio de Desigualdades, de revisitar lo que ocurrió en 1994, porque creemos que hubo un punto de quiebre en donde nuestro país, digamos, ya no fue el mismo, cambiaron el diseño de las políticas, cambió la vida pública. Y bueno, en ese sentido fue que decidimos hacer una serie de eventos, una serie de mesas de diálogo para revisar algunos temas. Y uno de ellos es justamente el campesinado y el modo de vida rural que sin duda con la firma del TLC cambió drásticamente. Pero bueno, para eso quisimos invitar a personas que con sus experiencias de vida, que con su experticia también en los temas que abordan, nos pudieran participar, reflexiones, y bueno, pudiéramos tener un diálogo más en confianza, más en corto, pues justo para tratar de compartir esos saberes. Entonces, bueno, pues a nombre del Observatorio de Desigualdades, de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social, les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan acá en el Presidium, a Froilán Flores Elías, a Jenny Lisette Franques, al doctor Jesús Madera Pacheco, al doctor Dagoberto de Dios Hernández, al doctor Manuel Espinosa y a la recién doctora Alejandra Guillén. Es un honor para nosotros tenerlos por acá. Y pues bueno, les dejo la voz a la doctora Alejandra. Ella será quien moderará. Un segundo. Ahí está. Bueno, pues buenos días, un gusto. Nada más la cámara está allá, ¿va? Para voltear hacia allá. Buenos días a quienes están aquí en la Casa Azul, ¿no? Y bueno, obviamente la bienvenida a quienes vienen de lejos, de Nayarit, que se desmañanaron. Es un gusto poder tenerles aquí y pues con mucha emoción de poder escucharles para este tema tan relevante que coincido con David, que tiene que estar en todos los espacios académicos y personales y se tiene que estar como abordando. Y la presentación, yo leeré un poquito de lo que ustedes han hecho, de la manera en que se han presentado, pero luego les pediré que ustedes se presenten de manera personal. Entonces vamos a comenzar esta mesa presentando primero a Froilán. Bienvenido, Froilán Flores Elías. Bueno, es de origen campesino, comparte sus días entre la carpintería, la familia, sus funciones como juez auxiliar en la localidad de Coapan y la agroecología, a la que llegó a través de la motivación del Cuerpo Académico Actores Sociales y Desarrollo Comunitario de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bueno, nació en 1988 y toda su vida ha estado ligada al campo. Y desde los 6 años de edad, pues recuerdo, tienes memorias, ¿no? De esa vida en la siembra del maíz, calabaza y todo lo que implica este vínculo con el campo. Y justamente eso es lo que quiero preguntarte, que tú pudieras presentarte más bien desde ahí, ¿no? Desde ese vínculo del campo que te ha llevado, digamos, al lugar y a la mirada que tienes, a la relación que tienes con la tierra en este momento, que tú pudieras presentarte desde ahí, en lo personal. Claro que sí, buenos días a todos, gracias por la invitación que nos hacen. Y así es, toda la vida en la localidad de Coapas es una comunidad muy pequeña, donde ahorita alrededor hay de 500 habitantes. Todo el tiempo se ha contado con terrenos disponibles para el trabajo de siembra. Yo recuerdo a mi papá llevándome a trabajar desde los 6 años. Entonces, pues yo creo que a raíz del paso del tiempo se ha ido perdiendo un poco el tema de la agricultura y más como se venía trabajando anteriormente, que eran trabajos pues más limpios, más agroecológicos, quizás sin esa denominación, pero era ese el proceso que llevaba. Entonces, pues sí, ya bastante tiempo pues en los temas de la agricultura y también ahorita como representante de la comunidad de Coapan desempeñando el papel de juez auxiliar
Y pues sí, agradecidos por la invitación. Muy bien, gracias, Froilán. Bueno, pues ahora pasamos con nuestra invitada, Jenny Lisette Franques Ramírez. Ella pues tiene también sus raíces en Cuapan, en Nayarit, Jala, Nayarit, a las faldas del volcán Seboruco. Jenny nació también en 1988 en una familia campesina y desde su infancia tiene atracción por las plantas y la naturaleza. El tompi, elaborado con las hojas o totomoxtle del maíz de húmedo, las piedras volcánicas y las flores de maravilla formaban parte de sus juguetes y juegos de infancia. Es madre de Allison, 16 años, y Tiago, de 7 años. Y Jenny no se veía en la agricultura, pero siempre había ayudado en ella, primero pues trabajando con sus padres y ahora con su compañero. Y desde hace aproximadamente 3 años se incorporó, primero con recelo, dice, ya nos contará, y luego como oyente a las actividades de los proyectos del cuerpo académico, actores sociales y desarrollo comunitario, ¿no? El mismo que comentaba Froilán. Y bueno, pues hoy se asume como agroecóloga y pues yo quisiera que nos platicaras también cómo es este vínculo, este recelo y cómo es que dices, ahora sí volcada por completo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, yo toda la vida, pues al igual que Froilán, nuestra vida transcurría en las siembras, entre jugar en las parcelas y así, y yo recuerdo en una entrevista que me hicieron ellos, el preguntarme qué se hacía antes y lo que ellos nos vienen enseñando últimamente y llegamos a la conclusión que era lo mismo, prácticamente nada más que lo habíamos perdido. Se estaba perdiendo lo de la siembra, lo de el cuidar la tierra, muchas cosas y cosas que hacíamos antes, pues cuando vivía mi padre ya falleció, entonces se dejó de hacer eso. Incluso por lo mismo de que se empezó a trabajar diferente la tierra. Y lo habíamos perdido. Al principio Froilán fue el que se interesó en las charlas que empezaron a dar ellos. Eran pláticas y así, y yo sí le decía, y les da risa. Porque, porque yo le decía, ¿y a qué va? Digo, pues no, como que no le hallaba, como que todas esas palabras y todo eso, como que no me sonaban, pues. Entonces, hasta que ya empecé a ir yo, empecé a tratarlos y escuchar todo lo que se trata, pues me di cuenta que es algo que yo tenía y que a mí me gustaba. Entonces, ahorita, pues prácticamente es lo que vengo haciendo. Cultivar las plantas, las hortalizas en general, Y todo. ¿quieres decirnos rapidito qué tenemos aquí en la mesa para quienes están viendo que seguramente se preguntan qué hay ahí? Este es el resultado de las cosechas que ya tenemos, que venimos trabajando pues ya desde hace 3 años en el huerto, que tenemos guayabas, ciruelas, jitomate cherry, huevo, ya los procesados también como el guayabate, empanadas de calabaza y de guayabate. ¿Qué más trajimos? Sí. Mermelada de guayaba, de calabaza, de ciruela. Ahí también por aquí hummus. Ajá. Deshidratada también la guayaba, como nosotros tenemos una huerta un poquito grande de guayaba, entonces ya hemos buscado transformarla un poquito más en varias cosas, como le digo, hay guayabata y mermeladas, hay guayaba deshidratada. Le hemos ido pues ya buscando la transformación a todo lo que ya venimos produciendo agroecológicamente. Muy bien, pues muchas gracias, Jenny. Bueno, ahora vamos a pasar con el responsable, por lo que veo, con el doctor Jesús Madera Pacheco, también de formación campesina, doctor en agroecología, sociología y desarrollo rural sostenible por la Universidad de Córdoba, España, en el 2006. Es
SNI nivel 2 y perfil PRODEP, y desde el año 2000 se ha dedicado a la academia en la Universidad Autónoma de Nayarit, donde desde la agroecología y los diálogos de saberes, a través de investigación e incidencia, busca acompañar procesos de comprensión sobre las dinámicas y modos de vida campesinos e indígenas, sus haceres y saberes, así como sus acciones de persistencia, recreando comunidad y lo colectivo. Su campo de interés principal ha estado vinculado a los actores sociales y el desarrollo local, particularmente en los estudios rurales y las problemáticas campesinas, donde ha realizado trabajos de investigación sobre agroecología, campesinado, migración y estrategias de vida, soberanía alimentaria y revalorización de maíces nativos, entre ellos el Rasa Jala, que si no me equivoco es este. Y pues, doctor, que nos pudiera compartir un poco lo mismo, su presentación a partir de su vínculo con el campo y de esta decisión de vida que ha tomado, ¿no? De alguna manera. Soy un modelo un poco más reciente, del 76. Sí, bueno, primero pues muchísimas gracias a David, a Manuel por la invitación para compartir en esta jornada de reflexiones en torno al campo y al campesinado. Bueno, yo efectivamente nací en una familia pues campesina, en una comunidad ahí como en términos medio controvertidos, porque es una comunidad indígena, pero que al momento, por lo menos en que yo nací, ya no había este grupo originario, ¿no? Sin embargo, las formas de propiedad, de reconocimiento, de organización en torno, siguen siendo, pues, propiedades comunales, ¿no? Entonces, en casa, desde que uno pues, podía aprender a caminar, aprendía también a trabajar. Mi madre, me di cuenta que me parió prácticamente arriba de una tazolera. La tazolera es una estructura que se hace en la costa norte de Nayarit, donde es como si fuera una especie de ramada para levantar, digamos, eh, con cuatro troncos, levantar a ras del suelo, bueno, sobre el suelo, y se va almacenando la hoja seca del maíz para alimentar al ganado en las temporadas de sequía, ¿no? Entonces, yo nací un 24 de diciembre, ese año, cuenta mi madre, fue un año como varios otros, medio atípicos, donde en diciembre pues es cuando bueno, esa es la temporada en que se alimenta el ganado con la hoja de maíz seca resguardada ahí, y ese año hubo lluvias, entonces el día justo en que nací, mi madre se encontraba sola, entonces tuvo que subirse a la tazolera, a tapar la hoja para que no se fuera a mojar, ¿no? Porque una vez que está abierta, se empieza, pues ya la lluvia entra. Cuando se resguarda de una forma que no hay forma de que la lluvia entre y humedezca la hoja para que no se echa a perder, ¿no? Entonces, no sé si sea para mí esa parte, ese momento, digamos, de la historia familiar que cuenta mi madre en torno al nacimiento, me parece importante en torno al por qué, supongo, decidí el camino que hemos seguido, ¿no? Entonces, pues, uno desde que aprendí a caminar, pues aprendí a trabajar. Y yo recuerdo que aprendí a leer, aprendí los colores, aprendí a contar en torno a la milpa, las diversas tonalidades, por ejemplo, que iba tomando en su momento la planta de tabaco. Mi familia era una familia históricamente dedicada al tabaco y entre la diversidad de cultivos. Aprendí a trabajar y a contar los surcos, digamos, de la milpa, a diferenciar formas, tamaños, es decir, uno aprende ahí, ¿no? Entonces, en su momento, la verdad es que cuando decidí entrar a la universidad, yo no me veía como en la agronomía, no me veía en la agronomía como tal.
Sin embargo, sí eran temas que me interesaban. Por azares, yo decidí estudiar economía, que era la carrera más próxima a lo que yo quería estudiar. En su momento era una formación más de economía política, y desde la licenciatura sí empecé a plantearme ya en el trabajo de licenciatura el cómo podía, el eh, por qué las familias que se llegaban al campo, a pesar de las condiciones adversas que venían reflejándose al final de cada ciclo, seguían ahí en la persistencia, en la necedad, yo decía en ese momento, de seguir dedicándose a ello, ¿no? Entonces, un poco desde ahí ya empecé como a aproximarme a eso. Luego, cuando ya años después que decidí hacer el doctorado, me fui al Instituto de Sociología y Estudios Campesinos en la Universidad de Córdoba en España a estudiar el doctorado en agroecología, y allí es donde descubrí que justo lo que nosotros hacíamos, así como planteaban hace un momento Freud y Jenny, justo lo que nosotros hacíamos era lo que de aquel lado del charco llamaban psicología. Y allá también es donde descubrí que justo vinieron a retomar experiencias de México, a recuperar el trabajo, a acompañar procesos comunidades indígenas y campesinas de México para darle el nombre técnico académico que era el de agroecología, ¿no? Entonces, pues a eso nos hemos ido dedicando. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos con el doctor Dagoberto de Dios Hernández, que es doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Brasil, y maestro en Desarrollo Económico Local por la Universidad Autónoma de Nayarit. Colabora actualmente acompañando y fortaleciendo procesos de transición agroecológica y soberanía alimentaria, y sus líneas de investigación están relacionadas con enfoques campesinos y agricultura familiar, prácticas y procesos socioambientales en comunidades agricultoras, agroecología y soberanía alimentaria, metodologías participativas, estudios del tabaco y juventudes rurales. Considera la investigación como un elemento indispensable para favorecer y promover actividades y acciones de incidencia que permitan la atención de problemáticas socioculturales y medioambientales en contextos históricamente desfavorecidos. Doctor Dagoberto, si pudieras también platicarnos así cómo te presentas a partir de este vínculo con la tierra que te tiene aquí. Pues buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación, por abrirnos este espacio, para venir y participar, contar un poco nuestras experiencias, de cómo hemos venido caminando hasta llegar al día de hoy, haciendo grupo con otros actores y actoras. Yo, pues igual que Freud, que Jenny, que Jesús, comparto el origen campesino. Con Freud y Jenny estoy un poco más próximo a la cuestión del 88, yo soy del 86, por ahí andamos cerca, pero de origen campesino también. Un poco también cerca de con Jesús, al menos en la zona a la que pertenecemos, pues lo que llamamos el norte de Nayarit, que es como el corazón agrícola del estado, ¿no? Esa zona es importante, aunque somos de municipios distintos. Igual, yo mis infancias las recuerdo ligadas al campo, y sobre todo, creo que en mi persona lo que está más presente es el tema del tabaco. Esa zona norte de Nayarit, y sobre todo el municipio del que yo soy, llamado Santiago Ixcuintla, es el corazón productor de tabaco en México y en Nayarit. Entonces, yo recuerdo mis infancias desde la plantación de tabaco hasta el empaquetado, lo que nosotros llamamos la elaboración de los fardos para enviarlos a las empresas que hoy en día siguen controlando el mercado, ¿no? Pero también en otras actividades, en frijol, tanto desde la siembra como el momento de la pepena, lo que nosotros llamamos la pepena, que es después de que entran las máquinas trilladoras y lo que se queda, eso era como lo que los chiquillos íbamos y recolectábamos para venderlo y comprar pan, Coca-Cola. Pero ahora ya no consumo Coca-Cola, ya no consumo, perdón por el comercial, ya no lo consumo. Si es de comercial, ya no. Ya cambié a otras marcas y de otras aguas. Pero lo recuerdo mucho, y también en otras actividades, ¿no? Era muy usual en mi infancia lo que nosotros decíamos, irnos a robar la sandía. Cuando ya los productores liberaban las huertas,
que ya se les sacaba el máximo provecho, las dejaban ahí. Y antes de que entrara el ganado a comerse lo que sobraba, íbamos el chiquillero. Y era toda una aventura porque era seleccionar la mejor sandía y comértela al ras del sol, pero disfrutar de alguna manera el comértela entera y a veces ni siquiera entera porque lo que obtenías era nada más lo que nosotros llamamos el corazón. Entonces, todo ese tipo de cosas las tengo muy presentes de infancia. Eh, en el marco de todo eso, pues yo nací con esta idea de la agricultura agroindustrial, del modelo empresarial, porque el tabaco, pues no se diga, ¿no? El tabaco es de alguna manera ahí el símbolo de la bonanza. Y en esta vaquero de alguna manera tiene un cierto prestigio, también por los resultados económicos que genera, pero por toda esta parte agroindustrial que involucra el uso de agrotóxicos y toda esta cadena agroindustrial, ¿no? Entonces yo, digamos que en esa zona, pues se llevó a cabo una especie de revolución verde, pero muy in situ. Entonces yo nazco, crezco en torno de ella y pues a lo largo de mi formación siempre estuvo orientada a esta idea de lo agroindustrial. Y a diferencia, por ejemplo, de mi familia, soy el menor de 4 hermanos, ellos fueron quizás hasta concebidos, yo les digo a mis papás, con la idea de que ellos iban a ayudarles a trabajar, ellos eran parte de la mano de obra como en las familias de antaño. En mi caso, yo ya fui formado con esta idea de que tengo que estudiar, tenía que estudiar y además de estudiar, yo ya no podía quedarme en el campo, yo tenía que irme y recuerdo mucho, se lo digo a mi papá, era de pronto como un miedo en él, el que yo tuviera ganas de quedarme en el campo y era así como de, no estudia y aunque sea con que seas maestro, esa era como la letanía de mi papá, con que seas maestro, ya con eso, pero no querían verme. Entonces, mi formación estuvo permeada por el rollo empresarial, agroindustrial, el irme fuera de la localidad, llegar a la ciudad o a algún otro lugar. Incluso pues yo llegué así, hace 12 años, cuando llegué a la maestría que yo conocí a Jesús, pues yo llego con esta idea de promover marcas comerciales para generar desarrollo económico. O sea, muy marcado ese asunto. Entonces, eso es como mi trayectoria un poco en esta, al menos en mi localidad, en mi familia, está lo que nosotros llamamos el tabaco y la vida social, porque la vida de muchas de esas comunidades gira en torno al tabaco, pero también a otras actividades, ¿no? Y ahí nosotros vamos mezclando entre familia, tabaco, escuela, todo eso se va permeando. Pues muchas gracias, Dagoberto. Ahora vamos a escuchar a Manuel Antonio Espinosa, quien es licenciado en Sociología y maestro en Gestión y Desarrollo Social por la Universidad de Guadalajara, doctor en Desarrollo Rural del Agua Xochimilco, doctor en Agroecología por la Universidad Nacional Agraria en Managua, Nicaragua. Es profesor investigador de Texto y participa en el programa de Economía y Soberanía Alimentaria del Centro Universitario de Incidencia Social. Ahora sí, Manuel, te toca compartirnos esto mismo del vínculo con la tierra y lo que te llevó a la agroecología. Sin el modelo. Bien, fíjense que yo creo que como en muchas cosas en la vida, hay perspectivas o cosas que uno hace, ¿verdad? O ellas lo hacen a uno, ¿verdad? Es decir, hay cosas que uno es o uno se hace en el camino. En ese sentido, bueno, yo nací en Chiapas en la década de, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Y bueno, realmente la década de los 70, que la vi de pasadita, así, pues en Chiapas era un modo de vida predominantemente rural, ¿verdad? No existían centros comerciales, ni plazas, ni cosas como estas redes departamentales, y digamos que la manera de comprar la comida y los alimentos era en los mercados. Y quienes llegaban a vender, pues no habían intermediarios, sino eran los propios productores y productoras. A veces sí, pero sobre todo eran los propios productores. Entonces, la relación y el vínculo y el contacto con estas personas que traen cositas, ¿verdad? Y que traen distintos productos frescos, o a veces procesados, o a veces
pues desde entonces empezó, ¿no? La realidad es que, bueno, el mundo campesino y rural, a pesar de estar, digamos, yo crecer en ese entorno, pues nunca me llamó la atención en ese tiempo que viví en Chiapas. Fue hasta que estuve aquí en Guadalajara y hasta que estuve estudiando sociología y que pues tenía que trabajar para estudiar acá, ¿verdad? Pues digamos que me convocó el tema rural campesino. Yo empecé a trabajar en una asociación civil, ONG, les decíamos en aquel tiempo de los 2000, Accede, ¿verdad? En Accede. Y Accede tenía todo un área de desarrollo local municipalista de la década de los 90, acuérdense, y otra área que tenía que ver con la cuestión financiera y otra área que tenía que ver con el desarrollo y trabajo comunitario. Pues yo estaba en esa área de formación, trabajo comunitario, trabajo con campesinos, y al principio, voy a decir, yo quería trabajar en el INDEC, ¿verdad? Que era un trabajo más bien municipalista y demás, pero nunca me contrataron. El asunto es que en Accede sí, ¿verdad? Y en Accede, digamos que me fue llamando el tema campesino y rural. Y efectivamente empezamos en una lógica, me acuerdo en ese tiempo, pues era la lógica de armar paquetes tecnológicos para la comercialización de excedentes, ¿no? De una lógica agroindustrial de maíz, ¿verdad? Producción de maíz. Y digamos que desde entonces, bueno, ahí conocí a Jesús Madera, despuésito de estar en Accede, entré a la maestría, conozco a Jesús Madera, y digamos que empieza toda una ruta de reflexión, pues hacia la agroecología, digamos, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, digamos que el tema me fue jalando, me fue llamando, me fue convocando, me fue, pues sí, ¿no? Dándome de comer, de un comer profesional, de un comer aspiracional, de un comer académico y de un comer. Comer. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Pues ahora sí vamos a entrar, digamos, directo al título de esta mesa, que es, recordamos, el campesinado mexicano y el modo de vida rural, un balance a 30 años de la entrada en vigor del TLC. Y bueno, ya escuchamos más o menos desde qué perspectivas, desde qué lugares, ¿no? Desde qué geografías han crecido. Y entonces desde allí, desde sus saberes de todo tipo, de experiencia académica, no importa, que nos puedan compartir cuál es el balance de estos 30 años del TLC. Tal vez a los más jóvenes les tocó poquitos años, pero se alcanza, creo, a entender un antes y después, es decir, si lo alcanzaron a ver, ¿no? Cómo fueron transformándose incluso los paisajes, las incorporaciones de hidro, de tierras comunales, no sé cómo ha sido en esta zona. Entonces, pues yo abriría más bien la pregunta a que cada quien, digamos, de manera libre pueda empezar a compartirnos este balance. No sé quién quisiera comenzar. Puedo empezar yo, si quieren, así como con la parte más aburrida, ¿verdad? Sí, miren, yo estuve, hay múltiple literatura que hace un balance, ¿verdad? Respecto de la cuestión del TLC y ahora TEMEC en México, ¿verdad? Básicamente, digamos que dicen, hay cosas positivas, hay cosas negativas, en términos de la visión campesina y de la alimentación en México, pues es una deuda y más bien nos ha ido más mal que bien, ¿verdad? Digamos, para ponerlo así como de manera muy simple. Yo quisiera, digamos, como poder leer algunas partecitas, son cortitas, son 5 o 6 líneas, de unos artículos que igual si quieren después les puedo compartir, pero que están en línea, fácilmente de buscarle, y bueno, que mencionan, hacen ese diagnóstico que me parece muy interesante, como para no andarle como en esta participación papaloteando, y les leo, pues, ¿no? Dice, el saldo del modelo agroexportador neoliberal en la agricultura mexicana ha sido tal que se caracteriza por el saldo de este modelo vinculado al TLC, bajo crecimiento del producto agrícola,
predominio del déficit en la balanza comercial, alto grado de importación de alimentos, estructura agrícola polarizada y frágil, concentración del acceso al crédito, de la asistencia técnica, los mercados, los centros de distribución, investigación científica y tecnológica en el dominio del gran capital transnacional y creciente pérdida del empleo rural. En concreto, los artículos mencionan cómo ha habido una superconcentración de los beneficios del TLC, ahora TEMEC. Por ejemplo, un artículo menciona, dice, en términos de tortilla del maíz, la empresa Maseca, Gruma, concentra más de 2/3 partes de la producción de harina de maíz en México. En términos de carnes procesadas, jamón, tocina, salchicha, 3 empresas dominan el mercado: Sigma Alimentos, Grupo Bafar y Qualtia Alimentos. En términos de pollo y huevo, 3 empresas concentran la producción nacional: Bachoco, Pilgrim's Pride y Tyson. Y en términos de leche de vaca, 2 empresas: Lala y Alpura. Bueno, es decir, un saldo beneficioso para la agroindustria, ¿verdad? Y desde ahí se ve, pero con todo y todo, miren, hay un artículo que me llamó muchísimo la atención, porque es un artículo que se llama, cito, Tratado de Libre Comercio de América del Norte en México y Sector Agropecuario, efecto Kaldor-Verdorm. Es un análisis macroeconómico. Hasta los econometristas, a la hora que hacen el análisis y dicen, no, bueno, pues en términos de balanza comercial y en términos de eso, está muy bien y va bien y qué bien los números y bla, bla, bla. Aún ellos dicen, México debe esforzarse por diversificar sus exportaciones y sobre todo velar por la autosuficiencia alimentaria, como ya lo han mencionado otros estudios. Pero el reto titánico será cambiar patrones de producción y de consumo en la búsqueda de un desarrollo sustentable, cambiar técnicas de producción con respecto al medio ambiente y buscar y mantener la equidad social, enlazar la eficiencia económica y mejoras nutricionales. Es decir, de fondo, el valor, digamos, del sistema agroalimentario visto desde el TLC, ¿verdad? E impulsado desde el TLC, es una agenda pendiente. En términos macroeconómicos o numéricos, palomita, pero en términos de que sirva para que comamos mejor, comamos más saludable, comamos de manera adecuada, nutritiva y que tengamos un modo de vida, de trabajo y de actividad campesina, rural, sustentable, es tacho. Bueno, hasta ahí me quedo, digamos, con este balance que pongo sobre la mesa, ¿verdad? Pues muy duro, digamos, ¿no? Bueno, yo más o menos en función de lo que comenta Manuel, pareciera esta idea, ¿no? Los resultados y los beneficios han sido para ellos y los perjudicados hemos sido nosotros, consumidores, por un lado, pero también las comunidades rurales. Y este panorama que verbaliza Manuel es muy visible en Nayarit. Es nacional en los términos poblacionales y superproductivos, pero tiene cosas y elementos importantes que han sido de atracción para todo este modelo. Eh, y antes quizás, sobre todo en la parte agropecuaria, se podía concentrar como en una región, en el norte, pero se ha diversificado de tal modo, incluso la región sur, que lo que antes era el común denominador en esa zona más próxima a Sinaloa, ahora ya está también más próxima al sur de Jalisco y tiene que ver con cómo cada estado ha impulsado como hacia al interior de Nayarit. Por ejemplo, en el caso de Jalisco hacia Nayarit, el avance del agave y del aguacate. En el caso de Sinaloa hacia Nayarit, el tema de frutales, que ha crecido de manera muy, muy alarmante.
sobre todo grandes inversiones en agricultura protegida. Los invernaderos se han vuelto un paisaje cada vez más recurrente que antes no estaba presente, ¿sí? En el caso de Cuapan, que es de donde viene Freud y Jenny, y donde estamos trabajando desde hace algunos años, prácticamente ahí al ladito tienen invernaderos, y que lo que antes era una especie de llano chiquito, ahora, antes era un llano que tenía maíz, jamaica, cacahuate, y que era precioso. Yo no lo recuerdo. Ahora cuando yo ya me aproximo a esa zona, pues ya está inundada de plástico, de estos invernaderos. En el norte de Nayarit, de donde yo soy originario, las tierras que antes tenían otros cultivos, tanto los agroindustriales, que eran típicos de ahí, los tabacales, pero también el frijol, que es una de las zonas productoras importantes de frijol, sobre todo eh, para autoconsumo, pero también el que se destina a una parte del centro del país, que es el frijol negro Jamapa, ahora ya están siendo aprovechadas por agricultura protegida. Y lo característico es que a esa zona antes se le llamaba la Costa de Oro por el tema del tabaco. Ahora nosotros cuestionamos, sigue siendo la Costa de Oro, ya no para los campesinos que antes se dedicaban como a los cultivos de subsistencia, algunos agroindustriales, pero sí ahora para el sector agroempresarial. Ahí hay un oro en términos de lo que la tierra les puede generar, sobre todo porque esa zona tiene una alta canalización. En términos de agua, es muy abundante. Está el río Santiago, que es el Lerma, que pasa por acá, va y desemboca a esa zona. Tiene otro, el único, si no me equivoco, río que está libre en el país, el río San Pedro. Entonces es una zona que tiene bastante acceso al agua, pero sobre todo que se ha canalizado y que la misma orografía ha permitido que se nivele tierra. Entonces, agua, tierras con facilidades para nivelación, capital que está entrando, pues es un panorama pintado para el agronegocio. ¿Sí? Entonces, eso ha llevado a que todo esto esté plasmado ahí. Pues. Entonces, lo que uno ve es el empleo rural ha comenzado a disminuir y se ha exacerbado, por ejemplo, la migración. Y hay una migración muy característica, lo que nosotros llamamos la migración del tabaco. Los campesinos, en este caso los productores, los tabacaleros conocidos, y sus hijos, después de terminar la temporada ahí, la zafra de tabaco, se van contratados a Estados Unidos a trabajar exactamente lo mismo, o algunos ya han diversificado a otros mercados laborales. Quienes se quedan se tienen que emplear cuando ya se acaba la temporada agrícola en los invernaderos o en otras actividades que también son propias del mismo modelo. El corte de mango, por ejemplo, con jornales que son en este momento de 200, 300 pesos por día, pero que son jornadas larguísimas. Entonces, sí, el empleo de pronto se genera por este tipo de actor, de agentes, sobre todo empresariales que llegan de fuera, pero la cuestión es qué tipo de empleo se está generando y bajo qué condiciones. ¿Sí? Por otro lado, pues se ha incrementado por un lado la feminización del campo. Hay más mujeres, pero el asunto es que ellas no tienen la tendencia de la tierra. Son mujeres que no siguen, que siguen sin accesar y que cuando lo hacen, pues pasan por todo esto, ¿no? La burocratización, el tema de acceso a los recursos, el poder decidir algunas otras cosas, y en algunos casos, pues, se tiene que alternar, ya sea en ocasiones con la renta, y cuando ellas ya tuvieron el acceso, las terminan teniendo que rentar, en el mejor de los casos, si no es en algunos que tener que venderlas. Y el caso de los jóvenes, que cada vez, pues también hay más, muchos de ellos siguen estando ahí, pero no se dedican a esas actividades. Los que decidieron quedarse no se dedican, en algunos casos, a las actividades agrícolas, se dedican a algunas otras, o quienes se quedaron y se dedican es porque tuvieron de alguna manera la capacidad de invertir y han desarrollado esta idea de negocio que les ha permitido ser rentable, porque el que continúa sembrando frijol, el que continúa siendo tabacalero, el que continúa sembrando jitomate o tomatillo de hoja, está a las expensas del mercado, o se lo come y lo deja endeudado, y entonces tiene que vender la tierra, tiene que vender lo que tenía ya de capital productivo para continuar trabajando. Entonces, esa realidad que Manuel comparte es la que está presente ahí.
¿Quieren no empiezo? Sí, yo también ¿Tú? sí, bueno, para hablar un poco de eso, bueno, ahí nosotros en la comunidad, yo creo que no lo hemos analizado como tal lo que ha pasado pues con el Tratado de Libre Comercio, pero lo hemos vivido, ¿verdad? Las tierras que antes se sembraban de maíz, fueron cambiando, se fueron transformando. Antes, eh, todas las personas producían sus propios alimentos en la comunidad, todas las personas. No había una persona que no produciera sus propios alimentos. Desde se aseguraban con su maíz, guardaban, no sé, 2, 3 toneladas, lo que necesitaban las familias. Nosotros ahí les nombramos carretones a las construcciones que se hacen de madera para almacenar el maíz, y ahí es donde se guardaban. Y las familias se aseguraban para todo el año, ya sea con maíz, con calabaza, y sembraban su frijol también para tener para todo el año. Entonces, ese era el objetivo de todas las familias, el tener asegurado su autoconsumo de todo el año. Igual, el que, por ejemplo, le faltaba algún producto, pero el vecino o el familiar lo tenía, iban y lo intercambiaban, ¿verdad? Entonces se hacían esos intercambios. Incluso había también quien tenía ganado, una vaquita o 2 vaquitas para su autoconsumo de la leche, los lácteos, y todo eso se venía dando, ¿eh? A raíz de esto, yo creo que sí se marcó mucho ahí en la comunidad, porque las personas empezaron ya a producir maíz a la venta. Entonces ahora su preocupación era vender el maíz para poder sacar recursos, y enseguida pues buscar dónde iban a comprar el maíz porque tenían que consumir, ¿verdad? Entonces son estos procesos que se fueron dando ahí en la comunidad. Le voy a tomar aquí al doctor la comunidad es famosa por la producción del el maíz, el elote, la mazorca más grande del mundo. Se tiene en registro que hubo elotes de más de 60 centímetros de longitud. Entonces, sí es una tristeza de que a raíz de eso, pues las personas dejaron de sembrar. ¿Por qué? Porque empezaron a meter maíz forrajero, los paquetes tecnológicos, donde ya empezaron a utilizar los agrotóxicos, los químicos que antes no se utilizaban. La producción del elote, de la mazorca, era natural. Ellos dedicaban todos los días, todo el día a la siembra. Y con los paquetes tecnológicos, ellos vieron una ventaja, que era decir, bueno, yo siembro, voy, fumigo la tierra, aplico mi sellador y ya no sale zacate. Entonces, qué gusto, ¿eh? Pero aquí el detalle fue de que su tierra la empezaron a acabar, se la empezaron a terminar. Entonces ellos duraron 5 o 6 años empezando a producir de esa manera y ya metiendo maíces forrajeros, maíces que tenían más mercado, y se dejó de sembrar el maíz nativo, que es el raza jala, que se denomina como raza jala. Ahí en la comunidad se conoce como maíz de húmedo. Ese maíz lo sembraban normalmente a finales de abril. La tierra se preparaba, se le daba la humedad correspondiente y se sembraba a una profundidad de 20, 25 centímetros. Y la milpa solita se iba. Cuando llegaba el temporal de lluvia, la milpa ya iba de 1 metro de altura, llegaba y vamos para arriba. Entonces, así se trabajaba. A raíz de esto, entonces se dio el cambio de los cultivos, se fueron cambiando los cultivos. Entonces, nosotros sí vemos con tristeza, pues, de que las tierras que se sembraban con maíces nativos, pues ahora se cambió y se trató de ver cómo vamos a hacerla que dé más para que, pues, el maíz que vamos a vender nos dé una mayor porcentaje. Entonces, ese fue el cambio que se vivió inconscientemente, supongo yo, porque, por ejemplo, ahorita con los maestros de la universidad que llegaron con nosotros a tratar de tomar lo que antes se hacía, que ahorita pues lo conocemos como agroecología, pues sí surgió el interés de muchas familias, porque hay personas pues que recuerdan todavía cómo se trabajaba la tierra, que no se utilizaba ningún químico, ningún agrotóxico. Entonces es por eso que ahorita pues sí hay demasiado interés por retomar todo este tipo de trabajos, y también de rescatar el maíz que prácticamente llegó un tiempo donde se perdió hasta la semilla. Se dejó de sembrar el maíz. Creo que tenían por ahí resguardadas algunas personas semillas, y las volvieron a traer, y fue ahí de que, por ejemplo, ahí en los gobiernos municipales optaron por la estrategia de hacer un concurso. Entonces, año con año se lleva a cabo un concurso del elote más grande del mundo.
¿verdad? Entonces, a raíz de eso, los productores empezaron otra vez a interesarse porque había un premio en efectivo que, que se llevaba pues el ganador. Entonces, a raíz de eso, los productores empezaron otra vez a retomar lo que fue la siembra del maíz, que era nativo pues de la región, ¿verdad? Entonces, yo creo que, le digo, no se analizó como tal cuáles fueron los daños que trajo para nosotros el tratado, pero sí se vivió, ¿verdad? Entonces las personas empezaron a emigrar a Estados Unidos porque se acabó la producción de su tierra, porque la tierra la hicieron infértil, entonces la gente se empezó a ir a Estados Unidos. Ahorita contamos con unas 3/4 partes de la población en Estados Unidos, de ahí de la comunidad. Entonces prácticamente nuestra comunidad es muy pequeña porque la mayoría de la gente se fue a radicar a Estados Unidos y pues vienen a veces de visita y eso, pero ya no están estables aquí. Y ahorita sí la importancia de volver a darle la revalorización a nuestros cultivos nativos y empezar desde ahí a generar también una economía digna para las comunidades y poder ahora sí que tratar de trabajar en principio para nuestro autoconsumo, que es lo que se ha venido haciendo desde hace 2, 3 años, tratar de generar para empezar nuestro autoconsumo, desde las guayabas, desde el huevo, que ya se está metiendo también agroecológico que no lleva ningún tipo de pastura química las gallinas, sino que se produce del mismo maíz que se está produciendo, de las plantas que estamos sacando, esa es su alimentación. Entonces, para mí yo creo que es una importancia muy grande, porque para empezar, estamos nosotros consumiendo nuestros productos, que sabemos de dónde vienen, qué tipos de productos se les aplica para que liberarlos de plagas, pero ya con bioinsumos orgánicos. Entonces, para nosotros es muy importante también que se vaya tomando en cuenta todo esto y que se dé a conocer para posteriormente también nosotros, donde tengamos excedentes más grandes, poderlos comercializar con personas que estén interesadas en consumir en las ciudades este tipo de productos que pues nos beneficia a todos, ¿eh? Desde el consumo saludable y pues también a las familias el consumo digno con sus que les sabemos que les damos ya productos mejores, sin químicos ni nada. Al principio yo les decía, es difícil como tener esa transición de que ya estábamos acostumbrados a, pues, le pongo químico, le pongo fumigamos para el zacate y se acabó, ¿verdad? Rapidito.
eh, yo les digo, ahí con mi mamá tiene barrido así limpio, no le quiere ver ni una hoja. Le digo, y ahorita yo ya, pues ahí en lo que es el espacio del huerto, al contrario, estamos introduciendo más materia orgánica, más, pues muchas más cosas. ¿Para qué? Para darle otra vez esa fertilidad a la tierra, para naturalmente estar con los ciclos pues del suelo y su buen funcionamiento para todo lo que estamos sembrando. Entonces, es bonito estar como que en esa parte. Para mí ha sido muy satisfactorio poder regresar a todo eso que teníamos y que no lo habíamos como contemplado, que lo habíamos perdido. No sé si como que me entiendan, a veces siento que me voy para un lado y me voy para otro, pero a veces me gana el nervio, pero trato de un poquito expresarle lo que, desde mi parte, lo que yo he sentido y lo que he estado haciendo. Pues gracias, Jenny. Pues doctor, cerramos con usted. Pues me toca cerrar. Lo que ya han dicho, pues prácticamente todo. Un balance del campo a 30 años, del famoso TLC. Si lo puedo resumir eh, en una oración, en una frase, sería que nos fue de la jodida, pero nos pudo haber ido peor. Afortunadamente, por actores como los que están ahora aquí presentes, Freud, Jenny, y muchas otras familias campesinas e indígenas que a través de su persistencia, pues nos han apoyado para que no nos haya ido tan de la jodida, ¿no? Eh, si uno, o sea, efectivamente, cuando se hace como este balance en términos numéricos y lo haces desde el ámbito gubernamental, pues seguramente nos ha ido de maravilla, ¿no? Ya planteaba por ahí algunos datos, Manuel. Eh, Sin embargo, cuando lo vemos desde el otro lado, lo que tenemos es que con el cambio de modelo económico y el cambio en la política agrícola, pues lo que se hizo fue poner en jaque no solo al campo, sino eh, a la diversidad de identidades que habitábamos lo que se conoce como el territorio de México, ¿no? ¿Por qué se puso en jaque esas identidades? Pues primero porque con ese cambio de modelo de política agrícola, lo que se hizo fue privilegiar efectivamente un modelo agroindustrial, un modelo con un uso intensivo de agrotóxicos primero, introducción de eh, variedades, semillas genéticamente modificadas que también han puesto ahí en riesgo pues la diversidad, ¿no? Una experiencia nos planteaba efectivamente era la del maíz de húmedo, raza jala. Regresaré si me da chance en un momento, ¿no? Se puso entonces con ese cambio de modelo y de política que privilegiaba estas formas, pues se menospreció las variedades nativas de maíz, pero también de maíces, pero también de cualquier otro tipo. Se menospreciaban las formas de hacer agricultura campesinas e indígenas y se fue generando lo que nosotros hemos denominado un resquebrajamiento de los territorios, donde se pusieron pues en jaque las condiciones de vida en los suelos, en las aguas, en los bosques, en los climas, pero también en las epistemologías campesinas y los vínculos que había en las diversas generaciones y la relación campo-ciudad, ¿no? Eh, Se puso en jaque las formas tradicionales de alimentación
porque con la implementación de cultivos comerciales, muchos de ellos de variedades eh, en los últimos años genéticamente modificadas, pues se fue desplazando la producción campesina, ¿no? Un caso, yo decía, para nosotros simbólico, pues es el maíz de húmedo, el Rasa Jala. El Rasa Jala, señalaba Freud, efectivamente está considerado como el maíz que da los elotes y las mazorcas más grandes del mundo. A diferencia de las otras 63 razas de maíces nativos que todavía se tienen documentadas en México, según Conavio, la del maíz raza Jala, como académicamente se le conoce, eh, es una raza prácticamente endémica que tiene las condiciones, las características a las faldas del volcán Ceboruco y en mayor medida en la comunidad de Coapan, Nayarit, donde se está trabajando, ¿no? Es un maíz de ciclo largo, más o menos son 7, 8 meses para poder producir. Las plantas llegan a medir 7, 8, 9 metros de alto. Para poder cosecharlas, antes se usaban caballos, ahora se usan escaleras de tijeras para poder cosechar. Y efectivamente ahí se ha documentado maíces, bueno, este lote que tomó justo, o lote que tomó Freud mide 45 centímetros, pero se han documentado o lotes de hasta 60 centímetros de grano a grano, solo, de un grano a un grano, no el resto, digamos, de la mazorca. Y a lo largo de los años, pues se fue perdiendo, y se fue perdiendo justo con este modelo de política agrícola, de modelo económico que menospreciaba estos tipos de maíces. Este en particular está considerado, entre muchas otras peculiaridades, que es un grano ligero. Entonces, desde la política agrícola no solo se decía que los maíces nativos, que las formas de hacer agricultura campesina pues no eran necesarias, sino que había que hacer este tránsito a este otro modelo que se venía impulsando con agrotóxicos, con otras variedades, y se impulsaba la llegada de otras variedades. En términos económicos, el precio que se pagaba por un maíz como era el mismo que por otros maíces que se venían ofreciendo desde el ámbito gubernamental, que eran variedades híbridas en un primer momento, que eran más pesadas. Entonces, en términos, digamos, económicos, efectivamente, pues a los campesinos, a las campesinas, no les convenía tanto producir estos que eran unos maíces muy ligeros, porque es un maíz harinoso, de poco peso, entonces se iba privilegiando pues otros maíces. Pero afortunadamente pues hubo familias que pudieron resguardarlas. ¿Por qué? Porque el maíz no es solamente no tenía solo un sentido económico, utilitario ahí, sino que aquí estaba expresada una forma de ser, de hacer y de vivir en la comunidad. Entonces, afortunadamente, gracias a esas actoras, a esos actores que pudieron persistir a esta política agrícola, a este modelo, pues no nos ha ido tan de la jodida y seguimos siendo pues gentes y razas de maíces y de otros cultivos nativos híbridos, ¿no? Entonces, las generaciones, para ir cerrando, generaciones, por ejemplo, como Freud, como Dago, como muchos otros, cuando ellos nacieron y empezaron a tener conciencia, ya tenían este modelo del modelo agroindustrial que estaba ahí vigente. Entonces, para nosotros, por eso es relevante el trabajo que están haciendo aquí ellos, porque han podido dar quiebra a ese modelo. Y eso es lo esperanzador que tenemos en términos de lo que viene luego, ¿no? Porque son generaciones que han podido dar este quiebre y vienen las generaciones como Tiago, que está acá, que son los relevos. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Yo quisiera en esta ronda hacerles una preguntita más para luego conectarla justamente en este horizonte de futuro.
y tiene que ver con de haber pasado del momento en que ya no nadie sembraba a de pronto, bueno, ya hay un concurso, ¿qué tanto se ha esparcido esta semilla, ¿no? de cambiar esta forma de relacionarse con la tierra y de recuperar las semillas nativas? No sé cuántas familias se han ido sumando, ¿no? Y también lo que implica, por ejemplo, para ustedes, ¿qué hubiera pasado si no hubieran optado por este camino? ¿Dónde estarían en Estados Unidos, no? O sea, es decir, en este balance, creo que es muy importante lo que dice el doctor, existen otras formas de habitar y de buscar otra perspectiva, otra dieta, ¿no? Entonces, por ahí se nos podrían contar ahí la experiencia, abundar un poquito más. ¿Qué hubiera pasado? Pues la realidad, yo creo que seguiríamos igual que todos los demás o la gran mayoría, porque ahorita familias que estamos como si en el grupo somos como 7 más o menos, pero ahí en la comunidad sí hay un poquito más de familias que tienen o se dedican a sembrar sus propios maíces y eso, pero yo creo que seguiríamos con esa misma mentalidad de seguir con los maíces que nos imponían o nos regalaban o y con todos esos paquetes que decían, si le echas más fórmulas, si le echas más esto, te va a dar más rendimiento y tal, pero seguiríamos, yo creo que enfermando la tierra y enfermándonos nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que por ahí le hubiéramos seguido de no sé, por ellos que llegaron como que a iluminarnos y a volver esa perspectiva de saber que ese no era el camino, que necesitamos cambiarlo y transformando otra vez nuestra alimentación y nuestra forma de cultivar. No sé, yo creo que Bueno, pues yo creo que sí, para empezar, el maíz, les digo, el nativo estaba a punto de desaparecer, entonces yo creo que a raíz del impulso que viene por parte de la Universidad Autónoma y en específico por el doctor Jesús Hidalgo, que pues nos han venido a traer, ellos lo han comentado, vienen ellos también a reaprender, porque no es algo que ellos tengan el conocimiento, sino es algo que han venido rescatando de la misma comunidad. Ellos no nos traen el conocimiento como tal, sino que ahora sí que han venido a despertarnos de ver cómo se trabajaba antes y cómo se venía trabajando ya en los últimos años y que volvamos a retomar ese tipo de prácticas que teníamos. Entonces, yo creo que sin duda, si no se haya dado este impulso, ahí en la comunidad ya se estaba dando mucho también la venta de terrenos. En cuanto, por ejemplo, llegan empresas de aguacate que van con los monocultivos de agave y que llegan pues pues prácticamente se podría decir invadir los terrenos que se usaban normalmente nosotros para la agricultura, pues ya se estaban muchas personas deshaciendo de los terrenos porque pues ya no les interesaba trabajar. Entonces ahorita con este tipo de impulsos yo creo que la comunidad de nosotros está viendo también mucha gente me digo yo que dice, bueno, si mi tierra no sirve, no da, y la vendo, y llega el empresario, el productor, y siembra lleno de aguacate, y sí se le dan. ¿Por qué? Porque lo que aplican, porque nosotros ahí, y gracias la comunidad tiene bastantes nacimientos de agua por diversas partes. Entonces, las personas que están introduciendo sus monocultivos están extrayendo, están aprovechando esa agua para regar sus cultivos. Entonces, ahí es donde también entra un poquito el interés de las personas de decir, no, ¿sabes qué? Voy a empezar también yo a hacer mi propia, una huertita donde pueda uno intercalar árboles frutales y poder tener variedad de frutas para el autoconsumo, ¿eh? No se piensa tanto quizá como para la venta masiva, sino que para tener pues variedades diferentes para el autoconsumo personal y los excedentes también, ¿por qué no ofrecerlos pues en los mercados locales, en los mercados regionales, donde las personas puedan también adquirir nuestros productos y pues nosotros también con la conciencia de utilizar pues ya este tipo de bioinsumos que pues son benéficos para nosotros, principalmente para la tierra también y para nuestras plantas también, ¿verdad? Entonces yo creo que sí se veía
como comenta el doctor, yo creo que sí nos pudo ir peor y creo que también estamos tratando de retomar este camino, este trabajo que a lo mejor implica un poco más de esfuerzo y quizá no tiene el impacto económico tan grande porque no se hacen siembras masivas, pero sí se va pues reconociendo eh, principalmente localmente ahí nuestros productos y ya ahorita dándolos a conocer pues a nivel regional también y la gente pues se interesa mucho por los productos, por el proceso también y pues eso también es muy satisfactorio para nosotros y nos motiva pues a seguir adelante. Gracias, Paula. Pues pasamos a la última parte que tiene que ver precisamente con esos horizontes de futuro, ¿no? De a los que sí les está yendo mal y está peor, y el otro camino que puede seguir siendo una posibilidad, ¿no? En este asunto de cuáles son los desafíos, cuál es el balance, los horizontes posibles. Podríamos hacer la ronda ahora sí de aquí para allá, para cerrar pues precisamente con la experiencia, ¿no? De la vida campesina. Entonces, si quieres, Manuel, adelante, por favor. Gracias. Bueno, creo que, a ver, por todo lo que hemos estado escuchando, digamos que mi perspectiva del asunto es, miren, esta es una arena de disputa. La cuestión alimentaria, el sistema alimentario, es una arena en disputa. Hay un modelo de producción capitalista, agroindustrial, que ya se ha mencionado acá, que se ha querido imponer a un espacio como parte de un proyecto de más largo plazo, que es la modernización del país. Este modelo que se ha impuesto, este modelo que se ha tratado de imponer, pues, híjole, para ponerlo así en cortito, digamos, ¿no? De Lázaro Cárdenas para acá, pero que tiene raíces en el siglo pasado y demás, ¿verdad? Este modelo de modernización de México, o esta modernización, tiene en el Tratado de Libre Comercio y en el TEMEC ahora, como se llama, es un instrumento icónico de cómo se pretende erosionar y, digamos, destruir esos otros modelos civilizatorios, esas otras formas de ser comunidad, de ser pueblos, de ser territorios, ¿no? Ya decía Jesús, se han fragmentado los territorios, ¿no? La búsqueda de fragmentar territorios. Entonces, esta arena, ¿verdad? Que se llama sistema agroalimentario, este modelo, este instrumento de desterritorialización y de invisibilización de otras lógicas de vida buena o de buen vivir, digamos, tiene su símil y por eso creo que es interesante la vinculación con el ZLN, porque emerge el 1 de enero, o sea, el ZLN sale a la luz pública, digamos, el 1 de enero de 1994, ¿verdad? La misma fecha en la que entra en vigor el TLC. Pero fíjense, salen ellos a la luz y se hacen presentes, pues porque decían, es que nunca más un México sin nosotros, dice LZ, ¿no? Bueno, es esto también, es invisibilizar, es decir, ustedes no existen. O sea, es tan violento el asunto del Tratado de Libre Comercio, es una lógica de invisibilización y de despojo. Pero ¿qué creen? Después de 30 años, no se ha acabado y no se va a acabar. Y creo que esa es la perspectiva que yo tengo, porque estamos en una disputa y esta disputa está trastocando otros elementos claves de la vida humana. El cambio climático, vean ustedes el clima, vean ustedes las condiciones, la disponibilidad, la escasez del agua, las enfermedades crónicas que existen, etcétera. Es decir, la razón, es decir, de veras tenemos que volver a los orígenes, se las está dando a los campesinos, a las campesinas, a los pueblos originarios, a esa otra cosmogonía
que no es rentable en los términos del capitalismo y nunca lo va a ser, que no es rentable en términos de la modernización rural, pero sí es viable en términos de a escala humana, a escala de vida humana, y es la única vía, me atrevería yo a decir, esta vía que están planteando los compañeros y compañeras en sus multiplicidades, porque hay que entender que eso sucede en Cuapa, en Jala, pero acá tenemos unas experiencias a través de la Huasteca en el sur de Jalisco, tenemos experiencias en el ITESO, pues en la zona esta de Caquititlán, aquí en la zona urbana, los mercados agroecológicos que existen, por ejemplo, es en El Paz. En fin, hay una serie de iniciativas, digamos, de otro mundo es posible. Y esa sería como mi perspectiva. Es una disputa, estamos en guerra, no es un asunto casual que haya salido el 1 de enero del 94 el TLC de manera vigente, no es casual que se haya renovado, no es casual que Bachoco, que Gruma, que las empresas que ustedes ubican, que Lala, sean las empresas líderes, no es casual, no fue suerte, fue pensado, fue planeado de que así sucediera. El acoso, digamos, o la pérdida de estas variedades que han sufrido estas comunidades y otras más en México, no es casual, no ha sido como un daño colateral, ¿verdad? No, no, no. Eso se pretendía que se desapareciera. Y sin embargo, acá estamos. Y vamos a seguir. Sí, yo creo que a 30 años del Telecam, una de las grandes apuestas era la desaparición, por ejemplo, de los ejidos, ¿no? Y más allá del número, sin entrar en esta parte de lo estadístico, ¿no? Es decir, creo que los ejidos siguen estando ahí. El asunto es que se ha desvirtuado la esencia de lo que fue elegido como tal. Y ahora lo que hay elegido son otros agentes distintos a quienes se les dotó la tierra o para quienes era la tierra en su momento y todo lo que había de estructura de apoyo, ¿sí? Ha cambiado. Ahora ese aparato quizás cada vez más delgado porque se ha reducido, las paraestatales ya no están. Tú mencionaste hace un rato el tema de la asistencia técnica, ¿no? Ya no hay de la manera en la que se había pensado en un momento para apoyo al campesino. Ahora prácticamente lo que prevalece es iniciativa privada, quienes tienen la asistencia técnica y en algunos casos, cuando hay del gobierno, pues sigue permaneciendo estas lógicas asistencialistas, ¿no? Entonces, se ha desvirtuado la esencia del elegido. Ahí está, no ha desaparecido, pero ahora son otras lógicas, ahora son otros los actores, otras las intenciones, las intencionalidades. Ahí está, y es una disputa, como tú dices, a veces hasta entre el mismo capital que se disputa un territorio, porque uno ve quizás una posibilidad turística, el otro ve una posibilidad agroempresarial, de agricultura. Cada quien tiene una intención sobre ese territorio, entre ellos mismos. Y en otros casos es a veces entre el capital y las mismas comunidades, es resistir, no dejar avanzar, aguantar, intentar todavía que eso, que hemos mal llamado recursos naturales, sigan en la mano y que ellos sean quienes sigan decidiendo, ¿no? En el caso, pues, de lo que se ha venido haciendo acá, la apuesta es a darle como esa lucha, ¿no? Porque al final tenemos ahí la amenaza latente. Es de pronto lo pensamos como en esta idea del resquebrajamiento que han sufrido los territorios, es taladrar, es esta perforación que extrae estos recursos y que quizás lo más visible en ocasiones para algunos o para algunas puede ser el tema de agua, extracción de madera, del mismo tema de alimentos, pero también le ha extraído a las personas, ya lo decía Freud, ¿no? O sea, en una localidad como Cuapa, muchísima gente está fuera de la localidad, extrajo también a esas personas y en algunos casos la sigue extrayendo porque pues hay todavía estos vínculos de las comunidades para con lo que es la parte regional, donde la gente a veces termina utilizando las localidades para moradía, para vivir, porque trabaja en otras cosas y ahí regresa simple y sencillamente a pernoctar. Y en algunos otros casos, lo que hemos ido pues encontrando es que también en estos 30 años lo que hubo fue un saqueo de estas relaciones con el otro, porque esta individualización de yo trabajo en lo mío, pero ya no me vinculo con el vecino, con el compadre. Y la lógica vino siendo desestructurar estas relaciones, estos vínculos, se perdió la emotividad, la afectividad
con la tierra, dejó de ser algo que tenía un vínculo más allá y se convirtió en algo que tiene un recorte y que se puede vender, que tiene un valor de uso y me pagas y te la puedes llevar. Se pierde eso y al interior de las comunidades lo que vemos ahora son problemas de tipo de relación con el otro, problemas que a veces no son ni de nosotros o de nosotras como las generaciones actuales, sino que vienen de nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, y que ahora están en nosotros y que lo que hacen es de alguna manera limitar estas iniciativas, el que puedan avanzar, porque a veces estamos de alguna manera pues con estos recelos o estas situaciones que nosotros no las generamos, pero que también parece quizás hasta complicado, las terminamos heredando, porque ahí están. Entonces la apuesta, pues con proyectos de ese tipo es a intentar regenerar ese tejido social, que con este restauramiento también se daña el tejido social. Lo que intentamos es ir poco a poco, juntos y en acompañamiento, porque en esta idea de llegar y de proponer, es donde creemos que se puede construir, no de venir y de imponer y de traer todos estos paquetes y herramientas listas de qué hacer y de cómo hacerlo, sino irlo consensuando con la misma localidad y con quienes ahí habitan, en esta lógica de quienes van a resolver los problemas son quienes los viven, ¿sale? Y lo decíamos, pues, es a seguir apostando en la agroecología, la soberanía alimentaria, en esta idea de perspectiva de hacia dónde, ¿no? Porque creo que es lo que nos va a permitir repolitizar lo campesino. Yo recuerdo que en mi infancia lo campesino era sinónimo de pobre y que cuando yo me recuerdo a mi papá y sobre todo a mi papá, porque mi mamá era el apoyo de mi papá. Y a mí me da mucho gusto, en el caso de Freud y de Jenny, que ellos no están ni uno por encima ni uno por abajo, están a la par, cada quien tiene sus espacios, tiene sus actividades, son complementarias, se ayudan, se refuerzan, y allá yo veía que mi mamá era el apoyo de mi papá, era como que trabajaba hasta casi para él. Mi mamá no decidía, no tenía un espacio propio para producir, entonces en esta idea de cómo vamos repolitizando lo campesino también es a las campesinas, ¿sí? En el tema de que puedan decidir el accesar tengan derecho a la tierra, a decidir qué hacer con la tierra, ¿sí? Que tengan también los servicios de apoyo, créditos, o todo lo que pueda haber todavía de aparato, que se siga repolitizando lo campesino, porque pasamos de campesinos a productores rurales. Luego, en algún momento, entramos con este asunto de la agricultura familiar hace 10 años, y ahora ya son sembradores. ¿En qué momento? ¿En qué momento? O sea, la lógica de esos 30 años fue pasar de campesinos a productores rurales, luego a agricultores familiares y ahora sembradores. Pero los campesinos sigue estando ahí, sigue siendo parte de un modo de vida. Entonces, repolitizarlo a través de la agroecología. Y yo creo que otra cuestión es el cómo nos seguimos relacionando con la naturaleza. En Tepic, en Jala, en Nayarit completo, la lógica ahora son incendios por todos lados. Veníamos de Tepic camino a Jala, son 40 minutos, 50 minutos lo que tenemos de camino, y la niebla de humo, decía Jesús, ¿es neblina? No, no es neblina, porque todavía ni siquiera ha empezado como a llover, ni siquiera estamos próximos al invierno, pero es la capa de humo. En Tepic acabamos de estar en contingencia ambiental, algo que veíamos en Ciudad de México y que veíamos como muy lejano. Acabamos de estar en contingencia en Tepic hace menos de un mes y tuvimos que cerrar la universidad, se tuvo que cerrar la universidad e irnos a casa a seguir trabajando allá porque no se podía. Y en Coapan, en Jala, la lógica ha sido esta. Entonces necesitamos un manejo y una relación diferente entre ser humano y naturaleza y creemos y confiamos que la agroecología es la que nos lo ha dado. Y en ese sentido es el despenalizar la naturaleza también, porque se ha creado esta negatividad en torno a algunos de los cultivos, por ejemplo, el tabaco, el aguacate, el agave. La culpa no es de los cultivos, no es de la naturaleza, el asunto es que lo chupó el diablo. Sí, o sea, todo lo que toca el capitalismo, lo agroempresarial, lo empieza a dañar. Entonces, el agave no nació siendo lo que es hoy en día, el aguacate tampoco, el tabaco tampoco, y la culpa ahora es de esos cultivos y por ende de quien los produce. La lógica, lo malo ahí es la lógica sobre el agua, ¿no? Y lo último que a mí me parece súper importante de hacia dónde y el cómo llegar es la posibilidad de permanencia y de continuidad en lo rural. Que nosotros y nosotros podamos tener la capacidad de decidir si yo quiero quedarme en lo rural o irme. Que no pase lo que me pasó a mí, que Tiago en algún momento
no se ve en la disyuntiva de que a lo mejor Freud o Jenny le tengan que decir que tiene que estudiar porque se tiene que ir fuera de Cuapa. Sí, que estudie para que pueda en algún momento hacer mejor lo que su papá y lo que su mamá vienen haciendo. Y que si a lo mejor les decide, pues que, pero que sea decisión suya, no de los padres o de las madres de familia, ¿no? Y que nosotros también, quizás ya como esta generación que estamos en este impasse de si le damos, que también podamos decidir continuar y no vernos de alguna manera contra la espada y la pared, o con la espada básicamente en la yugular, de que tienes que salir porque o vendes tu tierra, como ha pasado con algunos compañeros o compañeras en otras localidades donde, por ejemplo, el narcotráfico los ha orillado a irse, que nosotros y nosotras podamos ser libres de decir quedarnos ahí o salirnos también, o de regresar, porque ahora cuando estamos intentando hacer como estos regresos, pues en mi caso, pues yo estoy juzgado de loco. En mi pueblo yo no puedo hacer esto porque soy loco, porque eso no va a funcionar. Entonces me aproximo a otros lugares con otros compañeros y compañeras donde sí puedo regresar y sí puedo construir este otro rural que a mí me gustaría haber tenido en su momento. Ay, ¿qué nos depara el futuro? Sí, no era por ahí la pregunta. Bastante complicado, pero yo creo que nos deja una gran lección. Es decir, después de estos, a partir de este balance que hacemos de estos, pues 30 años, yo creo que o aprendemos y remontamos siendo milpas, biodiversas, todas, todos, todes, o perecemos. Yo creo que esa es una gran lección. Y en este sentido, justo esto que nosotros venimos planteando de la repolitización, no solo de lo campesino, sino de los sistemas agroalimentarios y de cómo construimos eh, otros, eh, otros escenarios, otros mundos, eh, uno de los que está en disputa es justo este modelo, justo el modelo agroalimentario que en los últimos años pues se le ha apostado técnicamente en un discurso muy bonito desde el ámbito gubernamental, pero que eh, tiene como muchas aristas y hay una línea ahí muy delgada en el cómo se está usando, por ejemplo, el término de las agroecologías con el programa Sembrando Vida. Y justo de entrada, al llamarle sembradoras y sembradores, quita lo político que tiene el término del campesino, de la campesina. ¿Sí? Y eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa. En el discurso parece bonito, sin embargo, en la práctica ha tenido serios problemas. ¿Por qué? Porque quienes lo piensan no necesariamente lo fueron a aterrizar y no se formó cuadros, no se formó gente. Hicieron lo mejor que pudieron, algunos técnicos, sí, pero lo que está en riesgo es justo la cooptación de unas formas de hacer agroecologías en este sentido político más profundo, de la agroecología política, que no es la parte técnica, que no es la parte del discurso, sino que implica justo, así como los maíces nativos, la dimensión política, identitaria, económica, técnico, organizativa, social, es decir, que implica toda esta diversidad de ser y de hacer y de vivir. En este sentido, pues no es poca cosa. Y ahí me parece que es un escenario que puede ser alentador. Así como hay estas generaciones que le han estado dando la vuelta, como los zapatistas, como otras comunidades indígenas, como otros grupos campesinos que nos han mostrado esta persistencia, digamos, a ese modelo, creo que es posible dar esta disputa abierta también al sector gubernamental para que no nos robe también la agroecología, para que no nos robe las agroecologías, para que no nos robe las formas o estas posibilidades de pensar en mundos mejores, desde las agriculturas campesinas e indígenas. En este sentido, pues creo que también desde las academias tenemos un reto pues importante, porque no podemos seguir mirando al campo de la misma manera.
O le apostamos, sí o sí, nos abrimos, nos quitamos de este ego del conocimiento científico académico y le apostamos también al diálogo de saberes y le apostamos también a ir potenciando diálogos de géneros y plurigeneracionales en el campo y le apostamos a las infancias y a las juventudes, que aquí, como yo decía hace un momento, está Tiago, y justo Tiago me parece que es de estas generaciones que están haciendo un trabajo genial en su preescolar. Justo en su preescolar, ellos también están trabajando con un huerto agroecológico, y si ustedes le preguntan a Diago, seguramente sabe también de esta diversidad de cultivos, de variedades nativas, de conocimientos que está construyendo. ¿Por qué? Porque así como generaciones, yo decía hace un momento, como las de Freud, Jenny, Dago y muchas otras, ya llegaron con el modelo agroindustrial. La apuesta es a que generaciones como Tiago, como otros que están un poco más grandes allá en la comunidad de Cuapan, en otras comunidades, cuando empiezan a hacer este relevo, ya llegan con este modelo de agroecología políticas, que es lo que nos puede dar, creo, estas posibilidades de construir otras relaciones y de tender los puentes, de entender que la agricultura no solo está en el campo, las agroecologías también se hacen en las universidades, también se hacen en la academia, también se hacen en las ciudades. Entonces, o unimos fuerzas y remontamos todos y todas, o perecemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que ya han dicho suficiente hacia dónde vamos, hacia apostarle a la agroecología, a la soberanía alimentaria, a que, como dice, más familias, y creo que empezando por la comunidad, que volteen a verla, lo que se está haciendo, para que se replique en otras comunidades, en otros estados, y se vaya creciendo y le vayamos ganando a esta industria que nos quieren meter y que no nos hace bien. Entonces, a darle por ahí, a seguir avanzando en darle el conocimiento a nuestros hijos para que ellos tengan una mejor conciencia y vayan, ¿cómo se dice? Recapacitando y viendo lo bueno que es el estar en la comunidad y tener este tipo de prácticas, que es lo más bonito y lo más sano. Sí, voy a agregarle aquí algo que creo que los dos pueden complementar como para cerrar y luego las preguntas para acá. En lo concreto, ¿cómo es que se ha resistido y en qué cosas han podido resistir precisamente para que esto se siga expandiendo y para el horizonte, es decir, no vendemos la tierra, no entran las aguacateras, es decir, ¿cuáles son esos elementos que ahorita se les vienen a la mente que deben seguir manteniendo como familia, como comunidad para poder seguir por ese camino y en esa disputa, ¿no? De la que me dio para Bueno, yo creo que ahí una de las cosas más importantes, por ejemplo, ahí Cuapan está constituido un ejido, y sí hay una restricción, por ejemplo, de venta de terreno, hay restricción de temas del agua. Entonces, yo creo que sí es importante, pues, ahora sí que tomar la importancia que tiene la comunidad como tal, de que asegurar primero, por ejemplo, en los temas del agua, llega la aguacatera y dice, oye, te paso tanto dinero y pásame tu agua, ¿verdad? Entonces sí es importante que nosotros como comunidad cerremos esos circuitos y no darles espacio a de que nos estén explotando nuestros recursos, porque sí es muy marcado ahorita en la actualidad, en los últimos 2, 3 años, sí se ha marcado mucho el tema del agua, de los nacimientos de agua. Se han estado ya disminuyendo su cantidad. Hay algunos que desaparecen en temporadas de secas y a veces es por lo mismo de que las prácticas que estamos utilizando no son las adecuadas. Con el tema de que todavía muchas familias, muchas personas usan lo que era pues el trabajo que se hacía años atrás de talar, de quemar y de pues ahora sí que tratar de limpiar la tierra y dejarla pues prácticamente desnuda de maleza, y todo eso ha venido perjudicando nuestros nacimientos, nuestros yacimientos de agua. Entonces yo creo que sí es muy importante que nosotros como comunidad nos demos cuenta del daño que estamos haciendo y poderlo revertir.
poderlo revertir y también usar prácticas que también se tiene el conocimiento con qué tipo de prácticas se puede fortalecer a los yacimientos de agua y pues tratar de cuidar eso para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida y también enseñarle a nuestros hijos a que ellos vayan aprendiendo cuál tipo de agricultura, cuál tipo de trabajo son los que tienen que llevar a cabo para que ellos tengan plantas o frutos más saludables, más amigables con ellos mismos y tratar de revertir también el tema de las enfermedades, que pues con la costumbre de los productos que consumimos del supermercado, el desconocimiento de saber de dónde vienen, qué les aplican y todo, pues lo consumimos. A lo mejor es una fruta muy llamativa, a lo mejor es un producto que nos gusta, pero nos está haciendo daño. Entonces sí es importante empezar a recapacitar nosotros y a inculcarle también a nuestros hijos cuál es la línea que tenemos que seguir para tratar de no caer en los errores que ya cometimos estos últimos años. Entonces, para nosotros yo creo que la importancia está con las infancias, con los niños, también con las personas mayores, con las personas que estamos trabajando, pero a veces es más renuente las personas que ya tienen una costumbre de trabajo, entonces sí se le está apostando también mucho en las infancias, en los jóvenes, para que pues ellos tengan también el conocimiento, así como comentaba el doctor, nosotros ya nacimos con este conocimiento, con este tipo de prácticas que nos estaban haciendo mal, y ahora inculcarles a nuestros jóvenes, a nuestros niños, este otro tipo de trabajos que usaban nuestros antepasados, pero que se dejó de lado y pues se adquirió una práctica que nos estaba haciendo daño a todos. Entonces yo creo que por ahí va la cosa de cuidar lo que tenemos y tratar de fortalecerlo y crecerlo y pues inculcarlo también a nuestras infancias, a nuestros jóvenes, para que ellos sepan que existe una forma también de trabajar y de vivir, que puede ser rentable, vivir dignamente, pero también cuidando lo más importante que es nuestra naturaleza, nuestra tierra y pues por ende a nosotros mismos. Con eso. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad porque sé que estas charlas pueden terminar en un horizonte